Vamos a aprender a usar la calculadora con las razones trigonométricas. Primero pueden observar que en su calculadora tenemos las tres primeras razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Las otras tres vamos a aprender cómo activarlas. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es cuando nos proporcionan la medida del ángulo y queremos calcular el cociente de la razón. Por ejemplo, aquí tenemos las tres primeras razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Entonces nos están preguntando, ¿cuál es el valor de seno de 40? ¿Cuál es el valor de coseno de 60? ¿Y cuál es el valor de tangente de 20? Es decir, nos están preguntando el cociente. Recordamos que el cociente es la respuesta de dividir la razón. La razón es lo que relacionamos. Cuando relacionamos seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿qué nos están pidiendo aquí o qué nos están diciendo aquí? Nos dicen seno de 40. Esto significa que si un triángulo lo abrimos a 40 grados y relacionamos el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿qué resultado vamos a tener? Entonces, eso lo podemos hacer directamente en la calculadora. Aquí ponemos seno de 40, como podemos ver aquí, cerramos el paréntesis, igual, y la respuesta es 0.6427. Con 4 decimales es suficiente. 0.6427. ¿Qué significa esto? Significa que cuando abrimos un ángulo a 40 grados, la medida del cateto opuesto es el 64% de la medida de la hipotenusa. Coseno de 60 grados. Directamente en la calculadora, coseno de 60 igual, y que nos da un medio. Para pasarlo a decimal, lo podemos poner en esta tecla, 0.5. ¿Qué significa? Que cuando tenemos un triángulo abierto a 60 grados, el cateto adyacente mide el 50% de la medida de la hipotenusa. Siguiente, tangente de 20 grados, directamente de la calculadora. Tangente de 20 igual, y que nos dio 0.3639. Ok, esas son las tres primeras razones trigonométricas y son directas. Vamos ahora a las otras tres. Para poder sacar las otras tres, cotangente, secante y cosecante, no las tenemos en la calculadora. En la calculadora solamente tenemos seno, coseno y tangente. No tenemos las otras tres funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar para poder calcular un cotangente de 30, secante de 20, cosecante de 50 grados? Tenemos que utilizar su función recíproca. Es decir, ¿cuál es la función recíproca de cotangente? Tangente. De secante, coseno. Y de cosecante, seno. ¿Cómo lo vamos a escribir? De esta manera. Así lo vamos a escribir en la calculadora. Su función recíproca. Entonces, para encontrar un cotangente de 30, en la calculadora vamos a poner 1 entre tangente de 30. Directamente en la calculadora. 1 entre tangente de 30. Igual, raíz de 3, para que nos salga en decimal, 1.7320. Ahora vamos con secante. Secante, ¿cuál es su función recíproca? Coseno. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? 1 entre coseno del ángulo que me están dando. Me lo están pidiendo de 20. De 20. 1 entre coseno de 20 igual 1.0641.
Y por último, cosecante de 50. ¿Cuál es la función inversa de cosecante? Seno. Entonces, 1 entre seno de 50. 1 entre seno de 50. 1.3054. Entonces, cuando nos proporcionan la medida del ángulo, ya nos dicen cuánto vale el ángulo y queremos calcular este cociente de la razón, este es el procedimiento. Las primeras 3 funciones trigonométricas se hacen directas en la calculadora y las otras 3 funciones trigonométricas se necesitan utilizar su recíproco de esta manera.